Bueno, primero agradecer, la última vez que vino Iglesias al programa me ha dado un ataque de tos en vivo, no lo olvido nunca, y Iglesias me salvó la patria, como decimos nosotros, seguía hablando mientras yo estaba tosiendo fuera de cámara, cosas que nos pasan. Iglesias, ¿cómo ves este momento político que vive el país? Me decías fuera de cámara, es otro ecosistema, es otro el panorama, bueno, la ficha se ha movido un poco, ¿no? Sí, el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro representan una simbología que advierte una nueva estrategia, un nuevo ecosistema para Venezuela y para la región. Es una estrategia política que suple o sustituye, desplaza lo que era todas las opciones que están sobre la mesa, ahora parecieran centradas en elecciones libres para Venezuela y competitivas. Sobre esta palabra competitiva podemos hablar después porque el término competitivo no es únicamente para los factores que se van a enfrentar a Nicolás Maduro, sino Nicolás Maduro también exigirá una elección competitiva, lo que eso implicará movimientos estratégicos importantes tanto de Estados Unidos como de la comunidad internacional. ¿Cuáles podrían ser esas exigencias de Nicolás Maduro, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Nicolás Maduro tendría que ser competitivo para su electorado. Si tú tienes a Nicolás Maduro ahogado o las sanciones siguen generando ese arrinconamiento, pudiera eso ser una variable que podría cambiar el panorama político, pues las diferentes opciones, para no hablar ni de escenarios ni de tableros, sino que simplemente hay como nuevos jugadores, hay un roster diferente. Entonces, ese juego, nuevos jugadores, ahí los presidentes Petro, el presidente Lula, pues deben jugar, piensa uno, ¿no? Dentro del análisis, ojalá uno dijera, hay una política consensuada de América Latina para Venezuela. De pronto todavía no, pero sí hay, pareciera una ruta acertada que inicia con esta visita del presidente Petro a Venezuela. Iglesias, no sé si es mi percepción, pero yo veo algunos cambios en la gestión gubernamental. Y cambios me refiero como cuando uno dice, bueno, parece que sí están haciendo. ¿Será mi percepción? ¿O será parte de una estrategia como de campaña para ir asegurando desde el gobierno más votos en el proceso presidencial? No, uno de los problemas que más enfrenta, quienes han adversado a Maduro es precisamente el fracaso de una estrategia opositora, ¿no? Porque no cumples con las expectativas que había generado. Y eso lo que se traduce en términos electorales y políticos es un incremento en la desconfianza, un incremento en la falta de liderazgo frente a una sociedad civil, pero hablemos de toda la sociedad. En el lado, en ese sentido, de liderazgo. Bueno, pero una sociedad que ha pasado mucho trabajo, una sociedad que además ha sido abatida por todo lo que ha sido ese mal global que es la pandemia, en medio pues de una situación de un conflicto tan grande como el que existe internacionalmente. Entonces, frente a eso, lo que tú ves es un oficialismo que, a mi manera de ver, ha mutado, ha tomado decisiones importantes. Impensables en otro momento también, ¿no? Impensables y que pareciera además como si pudiera estar consciente del momento que está pasando o de lo que está en riesgo, porque lo que está en riesgo es la detención del poder, puede decir, la estabilidad seguir o no, exacto. Fíjate que Petro, a mí me llamaba la atención que hablaba dentro de su discurso, él decía sostenibilidad de los gobiernos, sostenibilidad política de los gobiernos. Bueno, porque tú después de tanto que te costó llegar a la presidencia, Petro, por ejemplo, bueno, lo lógico es que establezca una ruta a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú ves allí es que probablemente lo que ha pasado es que el gobierno de Nicolás Maduro, desde el punto de vista económico, sin entrar y con todo el respeto a los economistas, pero mutó. Sí, se ve una reorientación de la política económica. Yo no voy a decir acá, ni me voy a hacer vocero, porque ese no es mi papel, pero mutó. Y muta en un sentido donde, bueno, si vamos a competir, pues. O sea, yo puedo ser lo que tú necesitas. Tú estás tan insatisfecho con el otro lado que mira, quién quita que yo sea, o te ofrezcamos desde acá algo donde tú dices, bueno, mira, la calidad de vida para mí está mejor que perder el tiempo
en una política que no le veo mucho sentido. Y tal vez allí es donde uno debe apoyar y decir, no, vamos a tratar de el ejercicio de la política debe desplegarse. Quisiera una reflexión tuya, Ile, acerca de la institucionalidad en Venezuela. Considerando que estuviste como consultora del Consejo Nacional Electoral, quizá evaluar el mismo poder electoral, qué momento vive luego de la asignación de nuevas autoridades, si sigue siendo el mismo de estos últimos 20 años, o también ha mutado, quizá citando esa palabra que has tomado, y si hay confianza, sobre todo porque esto de quién decide cuándo son las elecciones. El gobierno decía recientemente, bueno, vamos a elecciones en 2024 o antes, decía Maduro. Diosdado decía la semana pasada, nos estamos preparando, si las elecciones son en mayo, vamos con todo porque nuestra estructura, nuestra maquinaria está preparada. Y bueno, ha habido también unas diferencias entre el rector Picón y el rector Enrique Márquez, buscando no politizar al árbitro electoral, precisamente para que siga siendo eso, el árbitro imparcial, confiable de la ciudadanía venezolana. ¿Qué momento vive la institucionalidad venezolana y con eso el poder electoral? Bueno, la institucionalización es una utopía en Venezuela. Sí, en Venezuela la utopía nuestra es ser un país como Costa Rica, como Uruguay, donde haya Estado de Derecho. O sea, a eso es que tenemos que ir. Hacia allá es donde tenemos que presionar positivamente. Y la plena independencia de los poderes. Claro, la separación de poderes, que la gente siente, mira, que no te vayas del país porque tú sientas que aquí hay una estabilidad jurídica, un Estado de Derecho. Eso la ciudadanía no tiene esa percepción, sigue teniendo una percepción distinta. Eso ha dañado mucho, pues, el ejercicio del gobierno. Ahora, en cuanto al Garrido, porque hablemos de una vez de Barinas, fue una de los aspectos más importantes en cuanto a las condiciones mínimas soportables, tolerables, si es el mínimo de condiciones posibles. Y Barinas contó con un nuevo planteamiento de institucionalización electoral que fue muy interesante y fue muy acertado. Fue un ejercicio difícil para todos los actores. Entonces, bueno, ¿qué se quiere? Bueno, se quiere que tú mantengas condiciones electorales, pero que las optimices. Es decir, Barinas Plus, por decirlo de alguna manera, a quienes entienden cuando uno habla en términos electorales. Que fue un fenómeno muy interesante, ¿no? El mensaje que envió al país y a... Claro, fue muy interesante. Además, fue un movimiento regional, fue una lección. Si hablamos de lecciones, aprendió una lección a las bases de las bases de los partidos, de la militancia o no militancia hacia la dirigencia política. Pero lo que habría que decir en cuanto a un proceso que nos viene, que es muy importante, como son el 2024 y el 2025, es optimizar aún más, es decir, no echar para atrás. Que parece que el 25 se nos olvida un poco. No, bueno, eso es todo junto, o sea, no, eso es una ruta que tenemos que caminar. Ahora, ¿quiénes convocan una elección? El Consejo Nacional Electoral, sin duda. O sea, el problema acá es que se ha confundido tanto que tú no entiendes a quién le corresponde qué cosa. Bueno, al Consejo Nacional Electoral tiene competencias exclusivas y excluyentes. Eso no le toca más a nadie, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo. Está bien claro en la Consejo Nacional Electoral. Claro, lo que hay que llamar, me parece, más allá de las contrariedades que hubo entre los rectores, es que llamarlos precisamente a que tienen que dar un mensaje de búsqueda de consenso, de búsqueda de conciliación, de búsqueda de acuerdo, ¿no? Pero ahora, no solamente que sea un control entre ellos, sino que sea un control también con otras administraciones públicas que interfieren muchas veces negativamente. Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos hablando de lo que ocurre en Venezuela en este momento. Me gustaría tocar